Vámonos, 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 vámonos. Bienvenidos, bienvenidos. Una noche más aquí a su podcast de confianza, ñoñoteca. Bienvenidos, bienvenidos al podcast para el ñoño, la ñoña, los ñoñes que todos llevamos dentro. Te habla tu amigo, te habla tu amigo, tu cuate, Emanuel Espinosa Lucas. Y hoy me acompaña nada más y nada menos de Tulancingo para el mundo, el joven Ahmed Díaz, el sociólogo del gol. ¿Cómo estás, Ak? Bien, bien, un gustazo. Tenía como no sé cuántos meses que no estaba en Ñuñoteca, entonces, eh, si pensaron que me había ido como Faitelson a la competencia, ¿no? Sigo aquí. Eh, ya se empieza el mes de terror, entonces vamos a hablar todo mes de octubre, recuerden, en la Ñuñoteca vamos a hablar de películas de terror. Entonces vamos a empezar con Drácula el día de hoy, que va a estar muy chido. Díganos cuál es su película favorita de Drácula, qué película favorita de vampiros es su preferida, o por qué creen que es chido Drácula, ¿no? ¿Por qué podría ser? Ah, no, sí, también hay cómic, ¿no? Hay de todo, ¿no? Lo que inició un libro de un escritor irlandés que murió de sífilis, ha terminado como todo un fenómeno, ¿no? Mediático y un fenómeno cultural que hasta el día de hoy perdura, ¿no? Entonces, pues va a estar interesante. Pues ahí está, ahí está, ahí está, bandita. Vamos a hablar de Drácula en el cine, ¿no? Creo que hoy tomamos tres películas, tres grandes ejemplos de cómo la historia y el mito alrededor del vampiro más famoso de todos los tiempos pues se ha reinventado conforme a cada generación. Entonces, pues sí, platíquenos en la caja de comentarios, ¿no? ¿Qué películas de Drácula les gustan, cuáles no les gustan y cuáles recomiendan pues en este bellísimo mes del terror? Y también díganos de qué les gustaría ver un programa, ¿no? Porque al final del día pues también hay muchos temas dentro del cine de terror, así que ustedes también sugiéranos alguno. ¿Tú cuál sugerirías, Zach? No, iba a dar otro comentario. Igual si se preguntan dónde está Vlad, pueden igual poner en la caja de comentarios qué canción quieren que toque Vlad, y Vlad la va a tocar en el concierto donde está. No nos alcanzó el presupuesto para lanzarnos la biblioteca, ¿no? Mientras Vlad tocaba, pero Vlad va a ver la repetición y prometió que iba a tocar canciones que se escribían en la caja de comentarios. Efectivamente, efectivamente, no, Vlad el día de hoy nos encuentra, que también, ¿no? Es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, Vlad, durante todo este mes. Hoy no está con nosotros, ahora sí que le tocó toquín, entonces le enviamos un saludote hasta la Ciudad de México, que ahora sí que que se rompe una pierna, ¿no? Porque dicen que decir buena suerte en el espectáculo es de mala suerte. Entonces mejor que se rompa una pierna, ¿no? Entonces, le deseamos lo mejor a Vlad allá en el concierto en el que está el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí está. Pues vamos a platicar de tres grandes ejemplos de películas de Drácula. Pero, pues primero lo primero, la pregunta detonadora como de salón de clases. Una pregunta muy, muy interesante. Pues, ¿a qué le estuvieron viendo? ¿A qué le estuvieron dando esta semanita? Pues, ¿tú qué viste en estas? Bueno, en realidad en tu caso 3 semanas porque no estuviste en el último ñoñoteca. Voy desfasado, entonces, y voy bien desfasado, ¿eh? Ujú. Vi Ahsoka, ¿no? ¿Ya la El final de acabaste? temporada. Yo ya la acabé. Mira, Justamente ahorita lo que acabo de ver me gustó mucho. Creo que es una buena precuela para la película global que se viene en un futuro, ¿no? De Star Wars. Salen, sí, a personas se les va a hacer tediosa en un sentido porque sí es un homenaje a Rebels, ¿no? ujú. Pero ya que le agarra la onda, tiene mucho service, fan service, pero a la vez tiene mucho espíritu de Star Wars, ¿no? Yo creo que al final es un fan service bien logrado, ¿no? Que en esta primera temporada sirve, no sé en un futuro si continúe, pero creo que hay mucho guiño a los que vieron la serie. Hay diálogos que, si vieron el final de temporada de la serie,
pues les van a hacer como su corazoncito así. Eh, y yo creo que al final eso es lo bonito de la serie, que se respetó mucho a los personajes de la caricatura. Y al final esa conexión con Anakin, que sale bastante, a mí me gustó mucho, ¿no? Hay un capítulo en especial en términos globales de la serie donde es muy parecido a Clone Wars. Y si vieron Clone Wars, les va a gustar bastante igual esto. Entonces, yo sí le doy el sello, no sé, Vlad, y tú ya cuando la terminen de ver, pero a mí sí me convenció mucho Ahsoka. Yo me falta el último episodio. No lo he visto. Lo veré este finde, pero en general a mí me ha gustado. No es la... yo no he visto las series animadas del Filoniverso, ¿no? No he visto Clone Wars, no he visto Rebels. Entonces, pues no, hay personajes que sabía que existían, pero pues no eran como mi onda, ¿no? Sí. Yo soy más de las películas. Pero creo que lo que he visto está bastante bien, ¿no? Entonces, me ha parecido una buena serie. Yo sigo diciendo que el Mandaloriano es como la serie más chida que ha tenido toda esta nueva etapa de Star Wars. Y pues yo pondría a Ahsoka, pues, pues en un digno empate en el segundo lugar con Andor, fíjate, ¿no? Me han gustado bastante ambas. Este, y lo chido es que mientras Andor es una serie como más política, Ajá. en el sentido de que narra cómo surgen las rebeliones, Ahsoka pues tiene más ese sello de aventura que caracteriza Star Wars, ¿no? Entonces, creo que es más fácil que conecte con la banda, ¿no? Entonces, me ha gustado, me ha hecho bastante bonita. Pero sí creo que Mando sigue muy en mi corazón, ¿no? Sí. Entonces, con todo mi cuarto lleno de mi biblioteca llena de pósters de Pedro Pascal, ¿no? Sí, les va a sacar, hay en este final de temporada hay un capítulo, bueno, hay unas cosas como zombies, no diré, no spoilaré, pero eso tiene que ver con la propia caricatura y creo que hay una novela donde aparecen esos personajes. También por fin yo vi Talk to Me, no la había visto, justamente para hablar de terror de este año. Me gustó bastante, creo que es un terror para esta generación. Creo que si podríamos hablar de terror generacional, ya aquí es muy visible, ¿no? El contraste, hay cosas que a los chicos de la generación Z les va a gustar. A mí me agradó bastante. Eh, y sí la recomiendo, ¿no? Creo que ya tú y Vlad habían recomendado mucho. Yo creo que la vamos a hablar en este mes, ¿no? Entonces no voy a dedicar mucho a hablarla de seguro. También vi No One Will Save You, creo que está en Star Plus o en En Star HBO. Plus. Pues es de Disney, ¿no? Entonces está en Star Plus. A mí me gustó igual mucho, ¿eh? Es sci-fi, ¿no? Con un buen de cosas. Tú también vi que la viste porque la comentaste en TikTok. Creo que nos gustó mucho a los dos. Es una película donde no hay diálogos en las casi hora y 40, hora 40 que dura, pero es una chica donde hay una invasión extraterrestre y ella trata por todos los medios, de sobrevivir a esa invasión extraterrestre. El tercer acto a mí me encantó. Vi a personas que les sacaba mucho de contexto. Véanla, sí se van a llevar un buen de sustos y van a hacer remembranzas a muchas películas, que eso es lo interesante, a muchas películas del género. Hay partes que se pueden hacer señales, ¿no? Cuentos cercanos del tercer tipo, ¿no? Pueden ir encontrando guiños, ¿no? Si les gusta si les gusta ser fan de Jaime Maussan, les va a gustar esta película. Y también vi en Amazon una película que no había podido ver, que eran las mis pendientes del año, Ellas Hablan. Está en Prime Video. Igual, o sea, qué cosa, ¿eh? Qué bueno que ganó mejor guión. Neta, merecía más premios la película. Eh, y si no dense chance. Esta sí parece una obra de teatro.
más bien es una obra de teatro. Eh, yo al principio no entendía por dónde iba, pero después empatizas mucho con la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Y sí, dices, qué demonios, y cuando te pones a ver en qué contexto surgió o de qué contexto habla, no es tan lejano, entonces sí te deja con la piel muy helada, ¿no? Básicamente es eso lo que vi estas 2 semanas que me perdí de la Ñuñoteca. No, sensacional, sensacional. Te digo, yo he estado viendo de series, pues Ahsoka, ¿no? Estoy viendo The Bear. Ya casi acabo la primera temporada, pero sí voy un poquito como que atrasado, ¿no? Pues decidí ver una película de terror diaria con Luz, le mando un besote. Decidimos, el año pasado decidimos ver una película de terror diaria y nos quedamos como en el 13, ¿no? En el día 13. Ahorita ya vamos 6 días, ¿no? Ya casi completamos la semana, pero le subimos, vamos a ver 33 películas porque ahora pues, también 1 y 2 de noviembre pues también cuentan, ¿no? Sí. En este sentido, pues ya vimos So 10. Este, Creo que si ustedes son fans de la franquicia, si ustedes son fans de este hipergore, Uh-huh. les va a gustar, ¿no? Y aparte es en México, ¿no? Con todo y su filtro color sepia, ¿no? Para identificar que estamos en México, ¿no? Entonces, a mí me gustó, sin embargo, pues sí, no hay que como pedirle mucho. A mí lo que más me laten de estas películas es ver como estas trampas, juegos que arma Jigsaw, ¿no? Para asesinar Uh-huh. a la gente siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Como a partir de cosas muy rudimentarias hace máquinas de tortura, ¿no? Del siglo XXI. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Nada más no coman pancita o moronga antes de ir a verla, ¿no? Ah, Este... Igualmente, uh, vi Nadie podrá salvarte. Me gustó, pero cuando me dijeron una película de invasión extraterrestre, yo me imaginaba algo tipo señales. Después me imaginé algo onda marcianos al ataque, ¿no? De Tim Burton, que llega un punto en que es muy perturbadora, ¿no? Y al final pues me encontré con una película que es de terror social, ¿no? Entonces, está bien, pero yo iba como más con la onda de ver una invasión extraterrestre, ¿no? Pero creo que hay que darle la oportunidad, ¿no? Entonces está bastante cool. Vi una recomendación que ustedes hicieron el año pasado, Men, de Alex Garland. Y vaya, ¿no? Es muy perturbadora la película, ¿no? sí. Entonces, me gustó bastante, pero sí me quedé así de, ¿qué carambas vi? Entonces véanla ustedes igual. Y ayer fuimos a ver El Exorcista Creyentes. Ya vimos El Exorcista Creyentes. Ya está la mini reseña en TikTok. Este... ah, la vamos a hablar más a fondo la próxima semana porque toca el programa sobre El Exorcista. Yo de entrada puedo decir que a mí me gustó, ¿no? A mí me gustó, yo salí satisfecho de la sala de cine, me pasé un muy buen rato, pero ahorita a toda la crítica, no sé si ya lo hayas visto, como que a toda la Uh-huh. crítica no le está latiendo, ¿no? Pero entiendo por qué, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que todas las secuelas del Exorcista son malas, ¿no? Ninguna es una buena película en general. A mi parecer creo que esta es la mejor película de las secuelas. Entonces, creo que ya es mucha ganancia decir eso, ¿no? Pero ya lo hablaremos la próxima semana, ya hablaremos de lleno del Exorcista Creyentes y pues del clásico El Exorcista de 1973. Entonces, también bandita, cuéntenos en la caja de comentarios qué estuvieron viendo ustedes porque
pues siempre, siempre es sumamente importante pues escuchar su opinión. Claro que sí, todo, todo padrísimo. Pues ahí está, ahí está. Uf, Drácula. Desde su creación como novela por allá a finales del siglo XIX, principios del XX, la novela escrita por el escritor irlandés Bram Stoker, pues se convirtió en un hitazo literario, aunque en un inicio se le consideraba algo así como una novela barata, ¿no? Así como una obra así muy naca, ¿no? No sé, se le consideraba una obra como de mal gusto. Con el tiempo se convirtió en un gran clásico de la literatura, ya que explota pues corrientes artísticas como el romanticismo y el simbolismo. Por lo tanto, al ser pues un granito en la literatura de nuestros tiempos, pues no era, solo era cuestión de tiempo para que llegara al cine. Desde una primera adaptación en 1922, seguida por el clásico Nosferatu, que es una adaptación de la novela, pero sin los derechos de la novela, hasta pues algunos de los ejemplos que vamos a ver, pues Drácula es uno de los personajes más seguidos y aclamados en el cine. De hecho, es la figura que tiene más películas en la historia del séptimo arte, con cerca de 650. Entonces, el segundo lugar es Tarzán, pero Tarzán no le llega creo que ni a los tres cuartos. Entonces, imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae tanto Drácula? ¿Por qué resulta a, a más de 100 años de distancia, a más de 600 películas de distancia, a más de muchísimas interpretaciones, ya sean cine, historietas, teatro, etcétera, etcétera? ¿Por qué nos sigue resultando tan llamativo, tan atractivo como personaje? Fíjate que era algo que me estaba poniendo a pensar antes de comenzar el episodio de hoy, porque yo creo que Drácula es un personaje que lo tiene todo, ¿no? Es un ser sensual, carismático, ¿no? Hasta cierto punto, pero también es un vato que rompe las normas, ¿no? Que tiene un pasado oscuro, y un pasado que entiendes porque es así. También tiene esta parte de que juega con lo religioso, ¿no? La norma religiosa, ¿no? Y también tiene esta parte de que juega con el aspecto sexual, ¿no? O sea, si lo metes todo en una licuadora, sale el personaje de Drácula. Y creo que al final, por eso es un personaje que es muy vigente, ¿no? Vemos películas y la puedes ver desde un punto de vista muy gótico y funciona. La puedes ver desde un punto de vista incluso muy de acción y funciona el personaje de Drácula. Lo puedes ver con Batman y funciona el personaje de Drácula. O sea, siempre, siempre, siempre funciona. Y yo creo que es por eso, porque si ustedes lo ven, tiene muchas características que siempre encajan, ¿no? En cualquier tipo de contexto encaja y a la otra es que a la vez que te dices, está chido, ¿no? También te perturba, ¿no? Porque rompe mucho los cánones sociales, ¿no? Yo creo que por eso Drácula, y perdón, lástima que está hablar, porque si no Vlad nos hubiera contado todo la parte histórica, ¿no? Muy a profundidad, pero yo, desde mi perspectiva, tiene que ver con esto. Algo que me gusta es que eh, la novela, ¿no? Si ustedes la han leído, la novela, pues sí nos pone muy en contexto de los miedos que había en el siglo XIX, ¿no? Principios del XX. Esto es algo que es muy padre de Drácula, ¿no? Porque así como Frankenstein de Mary Shelley nos muestra ese paso de las sociedades modernas, pero con pensamiento todavía mágico religioso, hacia un pensamiento científico. Drácula también nos muestra ese cambio de pensamiento del siglo XIX hacia el XX, ¿no? De cómo era una sociedad que así como la nuestra, pues estaba en un caos total, ¿no? En un desequilibrio tremendo, porque pues las promesas, ¿no? Que se planteaban durante el siglo XIX, como la libertad, la igualdad o la fraternidad, solo por mencionar algunas de esas promesas, pues no se cumplieron para todos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues es un
Drácula es un hijo rebelde del siglo XIX, ¿no? Es un hijo que cuestiona las costumbres propias de su época, ¿no? Entonces esto lo hace un personaje rebelde, revolucionario, pero al mismo tiempo un personaje muy hijo de su tiempo, ¿no? Entonces en ese sentido Drax pues es muy interesante. Pero por el otro también Drax eh, es ese paso de un pensamiento simbolista, romántico, que se contrapone a la visión objetivista que imperaba en la época, ¿no? Entonces, en una época donde la ciencia, por ejemplo, el positivismo como corriente del pensamiento, que trataba pues que dominar diferentes escenas de la vida, la ciencia, la política, el derecho, la gobernanza, etcétera, etcétera, pues con estas desilusiones del siglo XIX, con estas promesas que no se alcanzan a cumplir, surge ese cuestionamiento. Y como respuesta tenemos el volver a darle peso a los sentimientos, el volver a darle peso a cosas como la intuición, a lo mágico, a lo religioso, a lo espiritual. Y de alguna manera Drácula representa lo mejor de ambos mundos, ¿no? Entonces, una de las, creo que en todas las películas que vemos hay algunas cosas que nos hablan sobre lo maravilloso de la ciencia, pero también lo increíble de lo místico, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que esa es otra, ¿no? De las cosas que lo hace muy atractivo. Y finalmente creo que Drácula es de esos personajes onda Superman, que representa lo más virtuoso de nosotros, pero al mismo tiempo lo más deplorable de la humanidad, ¿no? Cosas virtuosas como puede ser el hecho de tener ese anhelo de superar a la muerte o de superar a la vida misma, es algo muy humano, ¿no? El amor como fin último de todas las cosas, el uso del conocimiento para poder avanzar, pero también lo más cruel, ¿no? El hecho de servir a nuestros propios intereses, el a veces el dejarnos llevar por nuestras pasiones más bajas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace de Drácula un personaje muy bello, muy sexy, ¿no? Pero al mismo tiempo también un personaje que puede ser la muestra de todas las cosas horribles que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿quién viera a Bram Stoker, ¿no? Un personaje también muy complejo, alcohólico, ¿no? Muere de sífilis, pero que también fue amigo de muchos intelectuales ingleses y europeos de la época, ¿no? Entonces esto nos habla que también las propias vivencias de los escritores juegan mucho en su obra, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Ak? Fíjate que a mí, y lo vamos a hablar durante una de estas cosas, y que ahorita que toca esta cuestión casi moderna, ¿no? Del personaje, es esta concepción de que Drácula y casi todos los vampiros se mantienen siempre muy bellos, ¿no? Pasan los años y casi siempre, casi en la modernidad se empezó a acrecentar la vida, ¿no? Y una de las cosas que mencionan algunos autores es que las personas empezaron a temerle no a la muerte, sino a la vejez. Y en Drácula, ¿no? Es muy visible esta parte, ¿no? Sobre todo en una película que va a hablar, que seleccionó Emanuel, por ejemplo, está esa parte donde por fuera puede ser una persona bella, ¿no? Pero por dentro es alguien podrido, ¿no? Y más o menos en esta concepción casi posmoderna, ¿no? O sea, las personas tratan, es contra lo que luchan. Con no notarse viejos, ¿no? Ancianos, ¿no? Y por eso este boom de todas las cosas que están surgiendo para poder conservar eso. Pero ustedes vean a Madonna, ¿no? Y ya no puede, ¿no? El propio cuerpo, ¿no? Entonces, ese temor, ¿no? Yo creo que desde en Drácula estaba presente, fíjate, y en mucha de la literatura de los vampiros, esa parte de la belleza, ¿no? Como un componente, pero a cambio de qué? Que esa parte paradójica, y que creo que es muy visible contrarrestarlo con lo que estamos sucediendo en estos tiempos. Entonces, creo que
Drácula da para muchas cosas de las que tú hablas también, ¿no? Es un personaje bien chido de poder estudiar y poder analizar. Ya andaremos proponiendo un mini congreso, ¿no? De análisis de Drácula. Estaría bien chido, la mera verdad, ¿no? Estaría súper padre. Pues vamos a hablar de Drácula. Y la primera película, pues es un clásico, ¿no? Es la primera película del UCM, ¿no? El universo clásico de monstruos. No crean que es de Marvel, ¿no? Sino de estos clásicos de Universal. Y pues es Drácula de Todd Browning. Antes de que Todd Browning hiciera Freaks, este clásico que lo condenó como director de cine, pues hizo en 1931 una adaptación de la novela de Bram Stoker, pero también es una adaptación de la obra de teatro de Drácula que se llegó a proyectar, bueno, a presentar, mejor dicho, en la legendaria Broadway, protagonizada por la ahora leyenda del cine de terror Bela Lugosi y producida por Carl Limy. Pues es el primer gran clásico de la Universal y la que va a dar pie a todo este universo cinematográfico de monstruos a los que después vendrán Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, etcétera, etcétera. Pero tú cómo la viste, ¿qué te acuerdas de su trama y qué perspectivas te da esta primera lectura de Drácula? Pues esta primera lectura de Drácula yo creo que es es una de las clásicas, ¿no? ¿A qué me refiero? Que posteriores películas sobre Drácula o cuando siempre tocan o hacen guiños, ¿no? A esta película que está basada en la novela original. Rápidamente, ¿de qué trata? Un personaje, un inglés, que fue el nombre, va a Eh, Transilvania es Renfield. a ayudarle al conde Drácula a buscar unas propiedades a Inglaterra, ¿no? Ahí va, se va en un barquito y llega a Inglaterra. No, primeramente lo convierte, lo hace su súbdito. Y se van a Inglaterra y ahí es donde Drácula empieza a hacer de las suyas, ¿no? Pero como siempre lo vemos en algunas otras películas, está esta parte romántica de que siempre ve a alguna mujer que le recuerda o con la cual eh, pone su atención y empieza a girar, ¿no? A morder a gente e incluso a asesinarla y las personas empiezan a buscar qué es lo que está sucediendo hasta que llegan con un personaje que es Van Helsing. Y Van Helsing, que es la parte que decía Manuel, dice, no, dejen de andar con supersticiones, ¿no? Aquí casi es la racionalidad, ¿no? Es el Jaime Maussan, ¿no? Así vamos a comprobarlo todo científicamente, ¿no? Entonces, tiene un buen de artilugios para poder comprobar, a partir de que ha estudiado él, combatir a Drácula. Y es donde es esa parte donde luchan, parecían ser dos pensamientos o dos épocas diferentes, ¿no? Y al final vemos una construcción donde se vuelven muchos estereotipos de las películas que hemos visto posterior a Drácula, por ejemplo, cómo asesinarlos, esta parte de las cruces que no les gustan, la sangre, la mordedura, esta parte como infección de que se empieza a hacer sobre las personas que pica, la seducción de las propias personas a las que pican, es decir, se empiezan a romper el aspecto normal porque esta enfermedad transgrede los valores sociales también, ¿no? Entonces andan todos sensuales, ¿no? Y cuando los pica Drácula. Y, y al final vemos esta historia que se cierra a partir de construir una relación muy romántica, ¿no? Sobre Drácula cuando se quiere llevar a esta chica. Si se dan cuenta, y el amado que busca recuperar a esta chica. Es una película, se las cuento así porque es una película que hemos visto varias veces, ¿no? O la hemos visto otras veces. Sin embargo, todos los elementos que aparecen, y por eso es muy bueno verla, creo que está en HBO Max,
si la quieren ver, darle un vistazo, porque muchas de las películas y series de televisión y cómics tienen guiños a esta película. Entonces, por eso, por ese simple hecho, vale regresarla y se van a dar cuenta que no, diría hablar, no ha envejecido mal, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque hay cosas que siguen siendo muy vigentes. A grandes rasgos es así como la recuerdo. Este, algo bien impresionante es que es una película que tiene, bueno, para empezar, ya no es una película silente, ¿no? Es una película de 1931, 2 años antes ya había surgido el cine con sonido, este, entonces es bien interesante porque tenemos un actor como Bela Lugosi, que era un actor de teatro, que hace campaña, hace toda una campaña para ser el Drácula de esta versión fílmica. Y es bien interesante porque Lugosi traslada todas las herramientas del teatro y que posteriormente retoma mucho el cine mudo, sobre todo el expresionismo, para darle mucha fuerza y poner a Drácula por primera vez pues en su punto, bueno, por segunda vez si contamos a Nosferatu, en su punto máximo como figura del cine, ¿no? Es súper padre porque Lugosi básicamente imprime o genera la impronta de cómo debe ser Drácula en el cine, ¿no? El cabello relamido, un tipo que para los cánones de la época era guapísimo, era un super galán, Bela Lugosi, pues salía a la calle y muchas damas y también hombres, pues se rendían a sus pies, ¿no? Mira nada más esa mirada penetrante, ¿no? El cabello relamido, los ojos, con un maquillaje ligero, la capa, ¿no? La Este, voz. la voz, profunda, el frac, ¿no? Que ocupa el conde, pero también los elementos sobrenaturales más icónicos del personaje, ¿no? Esta mirada hipnótica, el convertirse en un murciélago vampiro, a veces en humo, poderes como el poder hablar a través de la mente, el poder convertirse en otros animales y pues el poder de las criaturas de la noche, como el Undertaker, pero sexy, ¿no? Entonces, es bien interesante esto porque básicamente Bela Lugosi y el Drácula de esta versión de Todd Browning pues imprimen pues todo el legado o todo las reglas de cómo jugar a hacer versiones de Drácula en el cine. Y lo hacen de una manera maravillosa. Es una adaptación que es ligera, en realidad no es una adaptación fiel a la obra de Bram Stoker. Sin embargo, creo que funciona, ¿no? Funciona bastante bien y lo que la hace muy chida es que, a mi parecer, esta lucha entre Drácula y Van Helsing es una contraposición del saber mágico religioso con el saber científico, ¿no? Estamos viendo confrontados al siglo XIX y al siglo XX. Entonces, eso lo hace sumamente maravilloso, ¿no? Al final, los valores, la cultura, la tradición del siglo XIX, del siglo XX, termina imponiéndose sobre el viejo orden, ¿no? No obstante, muchas cosas de este viejo orden se mantienen en el nuevo orden, ¿no? A pesar de que hay una nueva serie de valores, eh, hay otros procedentes del 19 que terminan contagiando e impulsando a esta nueva concepción del mundo, ¿no? Entonces, como una metáfora del propio amor, orden y progreso, creo que funciona bastante bien, ¿no? Esto es algo que es muy interesante de este Drácula. Y, y sobre todo, pues este Drácula funciona como una metáfora, creo yo, de un terror un poco más visceral en su propia época, ¿no? Es el terror hacia lo desconocido, es el terror hacia el propio poder, ¿no? Entonces, no sé qué más quieras agregar acá.
Yo creo que siguiendo tu lógica, es un terror hacia lo premoderno, ¿no? Pero es un terror hacia lo que lo moderno no puede explicar. Y eso lo hace bien chido, ¿no? Porque hoy en día todavía cuando vemos películas de este género, hay cosas que la ciencia no puede explicar o dar a entender y nos causa mucho miedo. Cuando la ciencia no puede, nos pasó en la pandemia, ¿no? Curioso que saque el tema, pero cuando la ciencia no puede responder a eso, pues nos da un buen de miedo porque eso ya no sucede, ¿no? O se pretende no suceder gracias al, como tú dices, al positivismo y a la racionalidad. Entonces, Drácula se sale de todo eso, ¿no? Incluso a estas personas que empiezan a ser como sus súbditos, si te das cuenta, juegan con eso, esta parte sexual que tienen, lo erótico, ¿no? Sale de los cánones racionales eh, pautados de esa época, hoy en día también vigentes, ¿no? Entonces, eso nos da miedo, ¿sí? ¿Por qué las personas actúan así, no? Es, pero si te das cuenta, es miedo hacia lo premoderno, lo desconocido, como tú bien dices, Eva. Pues ahí está, ¿no? Entonces, Drácula de Todd Browning, nuestra primera peli, no está Ack, ¿no? Yo creo que Ack nos hubiera dado todo el ensayo, ¿no? Así de qué va la Sí, película. y no nada más un comentario que muchos niños salen disfrazados ahorita en octubre de Bela Lugosi, ¿no? Y cuando lo vean la importancia que tiene el personaje, que muchos niños salen así disfrazados a pedir dulces. Entonces, para que se den cuenta, incluso actores, ¿no? ¿Cómo se llama este actor de comedia mexicana, ¿no? Que hacía. Era Este, una remembranza. sí, ¿no? Pues Carlos Espejel en Chiquilladas, cuando hacía de Chiqui Drácula, que de hecho se quedó en el limbo, la iba a hablar Vlad, pero al final dijo que mejor esta Drácula, ¿no? Este, pero sí, ¿no? O sea, básicamente nos pone todo el modelo para hacer a Drácula, ¿no? Pues ahí está. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Drácula de Todd Browning, ¿no? ¿Disponible en dónde, ¿Dónde dijiste que estaba? En HBO Max. En HBO Max la pueden encontrar, no es difícil encontrarla, de hecho, me parece que, si estuviera aquí Vlad sacaría como los Blu-rays de El, la Universal, ¿no? Lo sacaría, entonces es muy fácil encontrarla, ¿no? Entonces búsquenla en Amazon, en, en Mercado Libre, la van a encontrar fácil, ¿no? Incluso me parece que ya se planea de cara al 100 aniversario, se planean ediciones 4K, entonces de este Drácula. Entonces, pues si ustedes son fans, dense. Ahí está. Segunda peli. Pues vamos a hablar de cómo se retoma en los 90 Drácula, ¿no? Drácula siempre ha estado, ¿no? Después de Bela Lugosi, tenemos a gente como Christopher Lee, Saruman del Señor de los Anillos, que hace también su propia versión. Tenemos a Jack Palance, que si ustedes llegaron a ver, aunque usted no lo crea, no sé si te acuerdas del programa de Aunque usted no lo crea, el viejito que salía, Jack Palance también hizo de Drácula. Si vieron el remake de Nosferatu, protagonizado por Klaus Kinski, también es otra versión. Y pues ya para los 90, para la década de los 90, 1992 para ser preciso, uno de los directores más respetados, yo creo que en los últimos 50 años del cine, Don Francis Ford Coppola decide dirigir una nueva versión de Drácula. La historia va más o menos así para hablar de Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. En 1990, Don Francis estrena El Padrino 3. En el papel de la hija de Michael Corleone se había casteado originalmente a Winona Ryder. Sin embargo, Winona Ryder tuvo que abandonar el proyecto porque tendría que grabar dos películas al mismo tiempo, El Padrino 3 y El Joven Manos de Tijera, que ya estaba en producción. Y pues básicamente ella ya sufría pues de síndrome de burnout, estaba increíblemente cansada. Entonces
le pide disculpas a Ford Coppola y me parece que meses después Winona compra los derechos de adaptar la novela de Bram Stoker al cine. Entonces se acerca con Francis Ford Coppola y le dice, oye, me gustaría grabar algo nuevo contigo, que no sea El Padrino. Le presenta un guión, una primera versión del guión de esta nueva versión de Drácula, y Don Francis se mete de lleno al proyecto. Protagonizada por Gary Oldman, que todavía era un actor, no era todavía el gran Gary Oldman, pero ya daba avisos del monstruo que es en el cine, por Sir Anthony Hopkins, que él pues pues creo que me faltaría mucha lengua para hablar de su enorme trayectoria, y por un joven Keanu Reeves. Esta versión se estrenó, me parece que en noviembre de 1992, aunque en su momento se le catalogó como una película demasiado violenta para lo que tendría que ser Drácula. Poco a poco pues entró bastante bien en el gusto de la gente. Es ganadora de 3 premios Oscar y hasta el momento creo que es la adaptación más fiel de la obra de Bram Stoker. ¿Cómo inicia la película? Pues inicia más o menos con parte de la caída de Constantinopla en el siglo XV, y ahí se nos muestra al príncipe Vlad de Valaquia, lo que actualmente es Rumania, el príncipe Vlad Tepes, mejor conocido como el Empalador, Vlad Tepes Dracul, de la Orden del Dragón, el cual sale a combatir a Constantinopla, dejando a su pueblo y a su prometida Elisabetta pues a la espera de su retorno. Por desgracia, los enemigos de Valaquia envían una carta a Elisabetta diciéndole que el príncipe ha muerto en combate, lo cual la deja completamente devastada, y esto provoca su suicidio. A su regreso, pues el príncipe Vlad se da cuenta de la muerte de su amada, y al decirle los padres de la iglesia cristiana que debido a que su mujer se ha suicidado, ella jamás podrá llegar al reino de los cielos, Vlad abjura de Dios y se convierte en la criatura de la noche más conocida, ¿no?, en la literatura contemporánea, en Drácula. 4 siglos después, en 1897, un joven abogado llamado Jonathan Harker viaja a Transilvania, Rumania, al hogar del conde Drácula, donde pues van a firmar unos documentos para que el conde se mude de su viejo hogar hacia Londres y pues experimente pues toda esta vida, los albores de la vida moderna. Sin embargo, al observar el retrato de la joven prometida de Jonathan, Guillermina, ¿no? Mina, considera que se trata de la reencarnación de su amada Elisabetta y decide viajar a Londres para reencontrarse una vez más con el amor, ¿no? Entonces, más o menos de eso va Drácula de Bram Stoker. Fíjate que es una película que yo vi de niño. Yo la vi de niño. Son de esos primeros grandes acercamientos que tuve con el cine. Recuerdo que la vimos en VHS. Mi hermana me tapaba en ciertas escenas porque hay algo muy interesante, ¿no? Mientras que el Drácula de Todd Browning y de Bela Lugosi, pues es un villano, ¿no? Es malo como la carne de puerco y desde el inicio sabemos que es un truán. Aquí no. Aquí Francis Ford Coppola nos muestra la versión más humana de Drácula, ¿no? Y es una versión con la que fácilmente empatizamos porque es un personaje que se mueve por el amor, ¿no? Es algo que es muy interesante, y esto, lejos de hacerlo un villano, lo convierte en un antihéroe muy trágico. Es un personaje que busca el amor y que
técnicamente ha movido montañas por reencontrarse con ese amor que perdió, ¿no? Debido a una injusticia, ¿no? Ya les decía que mi hermana me tapaba los ojos porque es una película que si es escalofriante, ¿no? Es sumamente escalofriante, es muy perversa la película, pero también es una película muy sexy. Hay puntos donde, hay momentos donde la película es sumamente erótica, ¿no? Es realmente erótica la película, ¿no? Entonces, incluso llega a ser terrorífico, pero al mismo tiempo uno siente cierta atracción porque es algo sexy lo que estamos viendo, ¿no? Pero es muy interesante porque esta Drácula es una metáfora sobre eh, el hombre lleva y la mujer, ¿no? Llevados por la razón en ese debate eterno entre la razón y la pasión, ¿no? Entonces, Drácula lo vemos como un ser racional que incluso se siente asombrado, ¿no? Por conocer el cinematógrafo, se siente asombrado por conocer la ciencia que se está desarrollando en los albores del siglo XIX, bueno, en los finales del siglo XIX, pero al mismo tiempo es un ser deplorable, monstruoso y que muestra el punto al que pueden llegar nuestras pasiones, ¿no? No controladas por la razón, ¿no? Entonces, en este sentido se me hace una película maravillosa, ¿no? Es brutal la película en este sentido y además pues es una gran oda al romanticismo y al simbolismo como corrientes artísticas. En los trajes de Drácula hay algunos que están inspirados en pinturas de Gustav Klimt, ¿no? Por ejemplo, hay una túnica dorada que está inspirada en el beso, que es una de las pinturas más bonitas que uno pueda ver y que nos habla precisamente de esa búsqueda de encontrar el amor del ser querido y que ese amor funda dos cuerpos en una sola alma, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber más romántico que eso? Creo que nada, ¿no? Entonces eso lo hace sumamente bello y trascendente, pero al mismo tiempo es muy oscuro, ¿no? Entonces, pues no sé, yo puedo pasarme hablando de Drácula, de Bram Stoker por horas, Vlad, pero dime a ti qué te ha parecido y qué te parece la actuación de Keanu Reeves, porque creo que es como lo más gacho de la película. De hecho, sí, eh, muy, parece como estatua, ¿no? Literal. Eh, Fíjate que comparto contigo, a mí me da un buen de miedo, sobre todo la primera parte, la de parte del castillo, que es el inicio de la película. Ah, no, la pasaban en el 5 y ya ven que ahí terminando Dragon Ball, te la ponían, este, entre semana, ¿no? O en fines de semana después de una película para niños el sábado, no sé quién diablos escogía la trilogía, no sé, después de las Tortugas Ninja, ponían Drácula. Y tú así, después volteabas y me daba un buen de miedo cuando salía con la túnica roja, ¿no? Y le digo a Carla que como levitando, ¿no? ¿Te acuerdas, Emma? No, me daba un buen de miedo. Yo así de, ya no quiero ver. Y luego ese peinado raro que tenía, ¿no? Como de pan de oreja, ¿no? No, a mí me espantaba muchísimo. Esa primera parte la recuerdo feo, ¿eh? Y creo que por eso nos gusta la película, porque nos recuerda a sensaciones de terror cuando éramos niños. Y ya después, conforme, porque siempre la paraba ahí. No sé si a ti te pasaba, Emma. Por eso siempre me acuerdo mucho de la parte del castillo, donde llegaba Keanu Reeves, ¿no? Así, todo espantado, ¿no? Y ya posteriormente, después, yo creo que ya estuve en la secundaria, la vi completa, que aparte está bien larga, esa es otra cosa que tiene. Eh, ah, ah, Dije, está bien, está chida, ¿no? Y ya después, ya con ojos más adultos, según yo, ya no me daba miedo, no, pero todavía me asustaba bastante. ¿Qué es lo que tiene la película? Yo creo por qué nos gusta bastante a los tres contando hablar. Creo que es una película que, como tú dices, habla de esta cuestión muy sensual del personaje, pero muy terrorífica. Y esa parte a mí me perturba mucho, ¿no? O sea, como de una persona que se presenta
muy carismática, muy sexy, ¿no? Huele rico, dices tú, habla bien, pero puede ser por dentro la persona más oscura que puede existir. Esa dualidad que tiene el personaje de Drácula es terrible, ¿no? Y yo creo que es lo que nos da miedo porque es casi terror social, como tú dices, más bien es terror social. La otra parte que tiene la película y que me sacaba de onda igual con el niño era la parte cuando mordía a la amiga a la pelirroja, no sé si te acuerdas. Que yo decía, ¿qué demonios? No, ahorita que la volví a ver con Luz, es una parte que nos habla pues del miedo a nuestra propia sexualidad y sensualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte que nos conecta con nuestro lado más animal, ¿no? Entonces, pues es una pérdida de razón total, ¿no? Va muy en contra de los valores actuales. Sí, 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 él habla de la represión, ¿no? La represión sexual que se vive en ciertos lugares, ¿no? Y otra parte que igual me perturbaba, bueno, que ahorita ya que la veo de grande, es que al final es como el crepúsculo. Si son fan del crepúsculo, me está acordando que tengo alumnas que son muy, muy fan del crepúsculo y les digo, no, mejor voy a ver Drácula, ¿no? Y les va a dar miedo aparte. Hacia el final se ve una cosa bien, bien romántica, ¿no? Entre Winona Ryder y Drácula. Y yo no sé qué hace Keanu Reeves, ¿no? Que creo que Edward, ¿no? De Crepúsculo, se está retomando entre el Keanu Reeves y Drácula. Entonces, es una película que incluso la podemos ver a la vista y a mí me sigue llamando mucho me sigue dando miedo, me sigue gustando, me sigue haciendo reflexionar esto que tú también veías y me sigue haciendo hacer guiños con películas más recientes, ¿no? Y creo que al final, por eso también, recuperando a Vlad, es una película que no le ha pasado mal el tiempo, ¿eh? Y sobre todo que ves los actores que salen, ¿no? Salvo Keanu Reeves, que ay, no, hasta cuando andan en el caballo, ¿no? Creo que es al final, ¿no? Es malísimo, malísimo. Aparte lo ponen de viejo, ¿no? Porque ya no tiene energía. Ajá, pero no, cuando lo asusta Drácula, ¿no? Que conoce a las novias de Drácula. Ay, ay, ay. Queremos mucho a Keanu Reeves, pero es muy mal actor, ¿no? Entonces, y lo gacho es que, digo, en John Wick es muy popular, pero en John Wick la exigencia como actor es poca, ¿no? La exigencia es más como de stunt, ¿no? De doble de acción, ¿no? Entonces, si me lo ponen a actuar, ahí falla, ¿no? Yo creo que vale la pena mucho verla. No sé en qué plataforma esté más y... Actualmente en ninguna. ¿Sabes en dónde la pasaban? En Space. En Space la pasan seguido. El problema, y en el canal Sony, porque pertenece a Sony. El problema es que en la actualidad le hicieron un redoblaje en español que está hecho en Argentina. Y no es por ser mala onda, pero el doblaje original que se hizo en México es mil veces mejor, ¿no? Entonces, tiene la voz de Drácula es Arturo Mercado, que es la voz de Simba en El Rey León. Este, y la voz de Simba es muy dulce, ¿no? Pero, pero hace como las tonalidades del Drácula viejo, de yo soy el conde Drácula, ¿no? Y las tonalidades del Gary Oldman joven, entonces lo hace muy bien Arturo Mercado. Ya en la nueva versión lo hace Adrián Wuchuk, que es la voz de Joel en The Last of Us, el videojuego y la serie. Y si bien es un muy buen actor, de los mejores que hay en Argentina en el doblaje, pues no puede, no lo iguala, ¿no? Pero ahí está. Y hay versión 4K y la versión 4K está increíble, se ve de maravilla la versión 4K. Quizás una de las cosas que le pueden pasar son los efectos especiales, ¿no? Esta parte de... Ay, no me acuerdo que hay una parte que yo desde ese momento decía, ay, no se ve chido. Pero, a mí sí me asustaba cuando era niño, pero no sé ahora. Yo Este, han de ver los kilos, ¿no? Dice Vlad.
Lo que a mí hay que tomar en cuenta que fueron hechos por Roman Coppola, el hijo del director, Ujú. que es mago profesional. Entonces, Mm, todos los efectos visuales son efectos... hay muy pocas cosas hechas en computadora. mm, Todo es hecho con trucos de magia. Entonces, ahorita que la volví a ver, hay una parte donde, no es spoiler, sale Drácula como una especie como de murciélago gigante. Entonces se apagan las luces y se convierte en ratas, ¿no? Y el efecto hecho de manera, pues, rústica, por así decirlo, hoy en día es muy espeluznante, ¿no? Es bastante oh, espeluznante el efecto, ¿no? Entonces, creo que me dices, ¿eh? sí, ¿no? Sí, Entonces, la voy a ver sí, en sí, sí. 4K, ¿no? En 4K, si pueden, véanla, véanla de nuevo. Y pues con el conocimiento de que los efectos especiales son trucos hechos por un mago profesional, ¿no? Creo que eso le da todavía más caché. Y sale Mónica Bellucci, allí también, que pues es una de las actrices más guapas del mundo, y pues Winona Ryder, que estaba en su prime también, ¿no? Que era también de las actrices fuertes de Hollywood en aquella época, ¿no? Entonces, ahí está. Drácula de Bram Stoker. Vámonos con la número 3, pero hay comentario en la caja de comentarios. Nos dice Luz Beltrán, les mando un besote. Nos dice, yo solo sé que Drácula versión humano me seduce. Hay algo en Gary Oldman, ¿no? Que ahí uno lo ve y dices, sí está guapo, ¿no? Entonces, Eh, sí, ¿no? Sí es muy sexy. Es un rockstar, ¿no? Su versión de Drácula, entonces está sumamente guapo. Entonces, quien no está guapo, quien no aparece guapo, es el Drácula de nuestra tercera película. Platícanos, ya una versión del 2023, Zach, en torno a Drácula. ¿Cuál viste? yo decidí, dentro de las muchas que hay para hablar de Drácula, quería hablar de una reciente, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado. Entonces, justamente acabo de ver Drácula Mar de Sangre. Entonces dije, se me hizo palomera, ¿no? Podemos hablar, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado el personaje, ¿no? Y cómo se le sigue sacando provecho y varo, ¿no? Entonces, elegí Drácula Mar de Sangre. ¿De qué habla la película? Está basada, me parece que en el capítulo 7 de la novela, que es muy corto, ¿no? Que es justamente el traslado de Transilvania a Londres en barco de Drácula, ¿no? Entonces, la premisa es muy sencilla, ¿no? Porque toda la película se lleva a cabo en el barco y vamos conociendo por medios de guiños el por qué se traslada o qué elementos hay detrás para que se traslade a Londres. Seguimos aquí a Clemens, que es un médico y un médico afrodescendiente y también a toda la tripulación del barco, incluido el capitán, que es al final de la bitácora, es lo que conocemos que sucedió sobre el barco. Que está chido porque es una película muy ambivalente en cosas de que sí me gustaron mucho. Nada más, como dato curioso, el director es André Overdal, que es quien hizo El cadáver de Jane Doe, creo que se llama la película. Y Troll Hunter también, Entonces, en su natal Noruega, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es un vato que sabe del género, ¿no? Llamémoslo así. Sin embargo, la película me parece que le apuesta mucho a varios géneros, ¿no? Es un Drácula que ah, omite algunas cosas que lo que más nos gusta es, por ejemplo, la parte sensual del personaje Aquino. Aquí vemos todo lo contrario, un personaje muy sanguinario, muy, muy sanguinario, de hecho. Y la parte que está chida es que es muy claustrofóbica la película, ¿no? Porque literal, si se caen, se mueren en el mar, ¿no? Entonces se lleva a cabo en lugares muy cerrados, y eso está chido. Lo malo es que desde la entrada nos muestra casi directo al personaje.
Entonces ya eso pierde, así de, ay. Y no es malo, ¿eh? La construcción del diseño de Drácula, a mí sí me dio miedo cuando lo vi la primera vez, dije, oh, no, está chido. Hay cosas muy, muy padres sobre cómo cuestiones sobre la luz del sol, ¿no? Que mata a las personas. Aquí vemos cómo se van infectando casi las personas y van perdiendo su alma. Esa parte es muy chida porque también habla de la relación romántica, pero otro tipo. Aquí la relación muy visible entre un padre y un hijo. Este, Eso, yo creo que es la parte que más me gustó. Si podría hablar de algo que me gustó de la película, es esa relación. Y ya hacia el final nos vemos una película de acción, ¿no? Como Megalodonte, pero con un vampiro en un barco. Como diría Blas, qué prosaico, de veras. Pero ¿a poco no, Emma? Más o menos, más o menos. Más o menos porque aquí no detienen una mordida con el pie. Este, que si ya vieron Megalodonte 2, entenderán la referencia a lo que estoy diciendo. Valdría la pena hablar. Yo creo que es de lo peor. En nuestro fin del año podremos hablar de lo peor, peor del año. Y yo creo que Megalodonte puede estar ahí. ¿Ya la viste? ¿Ya viste Megalodón 2? No, Ya. no manches, un aplauso, ¿no? Es Eso es que de hombres. si la ves como una película de comedia, se van a reír bastante, ¿no? De tan mal hecha que está. Les digo, detiene la mordida de un tiburón con un pie. Es, que es como La Roca cuando decíamos que habría un auto con su fuerza, ¿no? No, esto lo supera, ¿no? Bueno, ¿a ti qué te pareció Drácula Mar de Sangre? Fíjate que en el libro, ¿no? En la película, en todas las películas que acabamos de mencionar, sí se menciona el pasaje del Demeter, ¿no? Que habla de cómo Drácula, como no había aviones en esa época y pues no puede viajar de Transilvania a Londres por coche, ¿no? Por carruaje, por la luz del día, pues se traslada en barco, ¿no? Y cómo toda la tripulación del barco desaparece. Me parece que es como uno de esos pasajes perdidos que da pie a escribir algo muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mar de Sangre me parece que es un visorado valiente de Drácula, ¿no? Al mostrarnos algo que no habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué le ocurre a la gente del Demeter, que es el último viaje de este barco muy trágico, ¿no? Sí, porque en la de 1931 nos aparece el barco y Uh-huh. nos aparecen los restos que encontraron del barco, pero nunca supimos la historia que había pasado en el barco. Sí, efectivamente, ¿no? Y en la de Francis Ford Coppola se habla del Demeter, se habla de que Drácula acabó con toda la tripulación, pero hasta ahí, ¿no? Y aquí sí tenemos una historia bien definida de quiénes participaron y qué ocurrió con los pasajeros, ¿no? En este sentido a mí me parece algo muy innovador, algo que le añade nuevas y grandes cosas a la mitología draculesca. Este, y pues si pudiera compararla con una película, sería con Alien el octavo pasajero, ¿no? En el sentido De hecho, de que es una película sobre una tripulación que van en una nave, en Alien es espacial, aquí es un barco, que están en un entorno desolado, en Alien es el espacio, aquí es el mar Mediterráneo, y pues que son acechados por una fuerza imparable, ¿no? En Alien pues es el xenomorfo y aquí pues es el príncipe de la oscuridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Mar de Sangre sí toma muchas cosas prestadas de Alien. uh-huh. Lo cual muchos dirían, ah, pues es lo mismo. No, realmente lo hace de buena manera. Y nos presenta, pues igual a mi parecer, creo que es la forma más grotesca de Drácula, ¿no? Sí, Acá estamos publicando una pequeña imagen de cómo se ve este Drácula. Es como
una mezcla entre Nosferatu, un murciélago, A mí me recordó al de Misa de Medianoche, ¿te acuerdas de la serie ujú, de hace el de una misa o dos? de medianoche, una gárgola, e incluso le da parece ser el primo en esteroides de Gollum, ¿no? O sea, sí es una criatura que sorprende, ¿no? Y que realmente es muy, 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 muy cruda, por así decirlo, ¿no? Es muy crudo este Drácula. Y a mí me ha gustado esta versión porque no es el Drácula sexy, ¿no? No, No, no es el Drácula hipnótico, o sea, es ver a Drácula como un animal, ¿no? Es una es bestia como una fuerza natural casi, una fuerza de efectiva, naturaleza. ajá, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza que a mi parecer en esta película es una metáfora de la enfermedad, ¿no? La película nos habla de la enfermedad, pero es no solo la enfermedad física, sino también de los trastornos mentales, ¿no? Si ustedes leen como bitácoras o novelas sobre viajes en el mar, pues qué es lo que más pasaba, ¿no? Que la gente se moría o que la gente terminaba con trastornos mentales muy fuertes a causa del aislamiento. Entonces, en este sentido, esta Drácula juega mucho con eso. Drácula es una metáfora de esto, pero visto como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y esto es lo que me ha gustado bastante. Es muy aterrador, ¿no? Si sacaran una figura de estas de colección, yo sí la compraría, ¿no? Definitivamente. Este. Creo que coincido contigo en que fallan que muestra la criatura muy rápido, ¿no? En la primera media hora tú ya viste a Drácula. Sí, Este, sí. y yo entiendo que es como la idea de André Obredal de mostrarte la crudeza de su Drácula así, desde el primer momento, ¿no? Así que te diga, ahí te va, ¿no? Como mantequilla en comal caliente. Pero creo que hacia el final pierde, ¿no? Ya en el final de la película, ya como que perdemos el asombro de ver a Drácula porque ya lo vimos, ¿no? Entonces, pero es bien curioso porque en la autopsia de Jane Doe, o la morgue, como se llamó aquí, Ujú. le pasa lo mismo a André Obredal, como que sobre el final sus películas pierden un poquito. Sí. No sé si sea una limitación propia del director o si ya sea parte de su sello de garantía, de su propia forma de filmar, pero siento que como que se le cae el final, ¿no? Entonces, pero tú ¿qué opinas? Yo coincido contigo. A mí me gustó mucho la película, la primera media hora, porque yo no esperaba nada, ¿no? O sea, la había anunciada, dije, ah, otra película de Drácula. Y cuando la vi, la verdad me empezó a gustar mucho, ¿no? Porque es esta parte del barco, o sea, cuando tuve la idea, así como tú me dijiste de Alien, o sea, tú dices, esto se va a poner bueno, ¿no? Y conforme vas viendo, dices, ay, esto se está poniendo más rudo. Y llega un momento donde tú dices, ya se pasó Drácula, ahora sí, ¿no? Porque le hemos dicho porque hay personajes, ¿no? No sé, de Halloween, por ejemplo, que con los niños no se mete, ¿no? Tiene respeto, ¿no? Entonces, hasta, no, y aquí no. Entonces, cuando tú pasa eso, tú dices, no manches, ya sé todo, ¿no? Pero cuando sucede eso, te falta casi la mitad de la película. Entonces, no sé si te pasó, o sea, ya la segunda, casi el tercer acto, tú dices, como que se vuelve muy, muy sencillo, ¿no? Se resuelve muy fácil. Y creo que había cosas bien interesantes, porque te habla igual de aspectos sociales, ¿no? El médico, Clemens, su historia es muy chida, ¿no? O sea, esta parte de que es un médico, ¿no? Y que no lo contrataban por su color de piel. Yo dije, ah, qué chido, ¿no? O sea, la muchacha igual que va en el barco, la estigmatizan por el hecho de presentarse ahí, de saber ciertas cosas, premodernas, ¿no? Llamémosle así. La propia lógica del capitán que se empieza a desmoronar, la masculinidad, eso está chido, pero eso ocurre a mitad de la película, o sea, la fórmula se agota ahí. Y el propio monstruo también, ¿no? A mí sí me dio un buen de miedo, ¿no? La primera vez que lo vi, no sé, yo dije, hola, no, está bien feo. Y sí te asusta mucho, muchísimo.
van a tener pesadillas. Al final me parece que es una película, es cumplidora. Hay otras películas de Drácula que hemos visto que no, esta es cumplidora. Y de hecho, si quieren, no sé si habrá secuela o no, pero hay un personaje ya, que es el de Clemens, el del médico, que podrían irse por ese lado, ¿no? Es como un Van Helsing casi. Sí, 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 no, al final nos deja como que con el cliffhanger la película. Obviamente, pues, si ustedes han leído la novela y visto otras versiones de Drácula, pues saben qué pasa con el Demeter, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena saga de terror actual. Cumple, no es precisamente la mejor aproximación, pero creo que es fresca, ¿no? Hasta cierto punto es muy fresca. Yo creo que pueden seguir la línea que recomendamos hoy y llegar justo a Mar de Sangre y se la van a pasar bien. O sea, hagan su propia trilogía. Sí, creo que esa es como la tarea, ¿no? Que ustedes igual recomienden otras películas de vampiros, otras películas de Drácula, y que traten de verla, estas iteraciones del personaje conforme a ciertas épocas, ¿no? Porque nos da Ujú, muchas lecturas sobre los propios valores de la época, ¿no? Entonces, ujú. vemos cómo algunas tratan de retomar o de tener los mismos valores del siglo XIX. Y aquí es bien interesante, ¿no? Porque Drácula Mar de Sangre es una película que nos habla de los valores actuales, ¿no? De la inclusión, de la igualdad, de la paridad étnica, de la igualdad de género. Entonces es muy interesante esta nueva versión, ¿no? Y yo veía que cuando salieron las primeras reseñas, cuando salió en el cine hace unos meses, que había gente que decía, no, es que no recrean bien el siglo XIX porque en aquella época, pues una persona de color, pues no tenía acceso a estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, pero pues la película se basa en una novela que es completamente ficticia. Entonces, pues no le puedes pedir a algo que no tiene relación con la realidad que se apegue a un periodo histórico, ¿no? Completamente. Entonces, tú puedes hacer un cambio, ¿no? Entonces la gente se enojaba por eso, ¿no? Pero pues también manda, ¿no? Si Bram Stoker escribió Drácula de una manera, no quiere decir que sea pues, un manual de instrucciones. Le podemos agregar, le podemos quitar y podemos hacer diferentes reinterpretaciones conforme a nuestro tiempo, ¿no? Ujú. Yo creo que sí, y creo que Drácula se presta mucho para eso. Hay una película que a Vlad y a mí nos gustó mucho de Batman, creo que fue de este año, igual, no me acuerdo si es esta donde pelea contra Drácula, que vale mucho la pena, o sea, y creo que ese es el personaje, como voy a regresar al comienzo de la niñoteca, creo que el personaje es muy pertinente porque alrededor de él se puede encontrar el contexto se puede entender si te das cuenta. Cómo vemos a Drácula, y las interacciones que hay alrededor por eso te decía, creo que al final nuestra trilogía quedó bien porque vamos viendo la evolución del personaje hasta el que tenemos actualmente. Y es que el de Mar de Sangre, o sea, si lo pusieran muy sensual, podría ser casi cual el crepúsculo, ¿no? Entonces, aquí es todo lo contrario, o sea, se presenta la parte muy oscura, pero también la parte muy oscura está en la sociedad, ¿no? Que es cada uno de estos personajes que están en el barco. Yo creo que al final es una película palomera, véanla, creo que se puede ver en familia, ¿no, Emma? Y se la van a pasar bien, tápenle a los niños los ojos, ¿no? Como cuando se hacían a nosotros, dices tú, Emma, así, esto no lo vean. Pero creo que al final cumple. Pues ahí está, la tercera de hoy, Drácula Mar de Sangre. Y pues ya para acabar, ¿qué otras películas de Drácula y de otros vampiros este recomiendas? ¿Cuáles otras tú recomiendas? Pues me estaba acordando, Emma, que ya tenemos nuestro especial de vampiros, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí,
Sí, sí, tuvimos, Podríamos recomendarlo. sí, tuvimos el especial de vampiros del año pasado con nuestra amiga Bere Ureña. Entonces, chéquenlo. Ahí hablamos de la Reina de los Condenados, por ejemplo. Entonces, pues ahí está en la ñoñoteca. Yo les recomendaría ver, si ustedes son de espíritu muy ochentero, ver Los Muchachos Perdidos de Joel Schumacher, que sale Kiefer Sutherland, ¿no? El de 24, y que es una gran película de vampiros que al mismo tiempo es una metáfora sobre los chavos banda y sobre las infancias en situación de calle. Entonces, a mí de niño me gustaba muchísimo y ahora que de adulto, que uno la ve con otros ojos, dices, ay, esta película maneja temas que abordan problemáticas sociales bien fuertes en la actualidad, ¿no? Entonces, y en los 80, claro. Entonces yo recomendaría a Los Muchachos Perdidos. Si quieren ver algo más nuevo, Déjame Entrar. Uy, De, sí. pero hay una versión gringa dirigida por Matt Reeves, el director de The Batman. Pero yo me iría por la versión sueca, que es maravillosa. Y si pueden leer el libro, pues también leanse el libro, ¿no? ¿Tú cuál recomendarías, Zach? ¿Qué películas de vampiros recomendarías? A mí me gustó Aparte de mucho Crepúsculo. la que es, yo le recomendaría ver Crepúsculo 1, ¿no? Nada más. Y ya no, este es spoiler, ¿no? Por favor, no lo sigan haciendo nada. Mis alumnos decían que la 2 les gusta más, ¿no? No lo sé, y son bien fans. Estaría bueno hacer un ranking de Crepúsculo. Yo digo que la 2 es la peor de todas. Sí, yo creo que la última, La última, es que son cuatro 5. punto uno y 4.2, ¿no? Porque la última se divide en dos, ¿no? La última de la última, ¿no? El CGI es malísimo. Uy, sí. Sobre todo cuando crece la niña, ¿no? Y este, a mí me gustó mucho una que recomendó Vlad el año pasado, una coreana, creo que era. No, la de Park Chan-wook, creo que era. No me acuerdo cómo se llama, esa me gustó bastante. Thirst. Aquí en México se llama Sed de Sangre. A mí esa me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces, esas la recomendaría. Ay, no sé qué otra. Mm, Tú, Emma, de caricaturas, no hay muchas de... De Drácula, películas de Drácula y de vampiros. El pequeño vampiro para los más pequeños de la casa. Es una película sobre una familia de vampiros que se muda al lado de la familia del morrito que salía en Stuart Little, ¿no? Entonces, creo que como contenido para toda la familia, creo que vale la pena y es una película que es una analogía sobre la otredad, ¿no? ¿Qué pasa si tus vecinos pudieran ser de otro país o que profesaran otra religión o que tuvieran pues acercamientos con otras culturas, ¿no? Entonces habla de eso la película. Bueno, no, ¿tú ya tuviste oportunidad de ver El Conde? La de Pinochet. Netflix, no, tengo muchas ganas, pero también es una analogía a los vampiros. Ujú. Entonces, La tenemos pendiente, yo creo que después la vamos a hablar. ya Emma, de verdad, de seguro ya la ves. ahorita que regrese Vlad, él la va. Yo creo que él la va a hablar. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está. Cuéntenos en la caja de comentarios. Cuéntenos en su propia. Este. Ahí en los comentarios en ñoñoteca, en Spotify. ¿Qué películas de vampiros pues ustedes recomiendan? Pues dónde te encuentran, Akaji? Después de estas 3 semanas, ¿dónde te puede, cuál es tu búnker y dónde te puede encontrar la banda? Eh, iba a decir la única, pero no. Me encuentran en como en Twitter, como Ahmed con doble D. Ahí me pueden seguir y ahí estaré tuiteando sobre las chinches, ¿no? De la UNAM que andan perturbando. Podríamos hacer un especial de animales, ¿no? Terror, ¿no? Terroríficos, ¿no? Con lo que está pasando en la UNAM.
Y ya es epidemia mundial. En Francia también están infestados de las chinches de la madera. Entonces, aguas. Ay. La premodernidad nos alcanza. A mí me encuentran, en Twitter, X, ¿no? Y en TikTok como DR Lucas Gamer, Doctor Lucas Gamer. Eh, Igual en YouTube con el mismo nombre. Ahorita estamos publicando pues videos diarios sobre recomendaciones de terror pues para este mes de octubre, ¿no? Entonces ya hablamos de So 10, ya hablamos de Drácula, ya hablamos de Men, ya hablamos de El Exorcista Creyentes, ya hablamos de Mar de Sangre y me falta una, pero pues bueno, mejor ustedes chequenlo en TikTok, ahí andamos hablando de estas recomendaciones de terror. Próxima semana vamos a hablar del El Exorcista. Entonces, si ustedes ya vieron Creyentes, pásenle el próximo viernes, se va a poner bastante chido. Si ustedes nada más han visto El Exorcista original, también pásenle. Si han visto las secuelas que se han hecho, la serie de televisión de FX, pues pásenle que se va a poner bastante chidito, ¿no? Entonces, no olviden seguirnos aquí en Facebook, ñoñoteca Podcast, y también en Spotify. Ahí van un poco atrasados los episodios. Tuvimos un problemilla con cómo subir los episodios en la plataforma, pero ya lo estamos solucionando. Ahí está ñoñoteca Podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos faltó el vampiro T por 8 con Pedro Weber Chatanuga.